La caída de Samuel. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas mientras Samuel conducía sin rumbo fijo. Sus manos temblaban en el volante y sus ojos, enrojecidos por el llanto, apenas distinguían las luces borrosas de la ciudad. Todo en su vida se había desmoronado en cuestión de semanas. Su esposa lo había dejado. Sus hijos, víctimas de un terrible accidente, estaban en coma en el hospital. Su negocio, aquel sueño que había construido con años de esfuerzo, se desplomó bajo una montaña de deudas. Pero lo peor de todo era la sensación de vacío en su interior, la fe que alguna vez lo sostuvo se había apagado. Apretó los dientes, sintiendo una rabia que ardía en su pecho. Si Dios existe, ¿por qué permite esto?, pensó con amargura. No tenía respuestas, solo un dolor insoportable que lo ahogaba. El sonido de una bocina lo sacó de sus pensamientos. Sin darse cuenta, se había desviado del carril. Corrigió la dirección y respiró hondo. No podía seguir así. No tenía sentido. Decidió detenerse en el primer lugar que encontrara. Fue entonces cuando vio una pequeña iglesia al final de la calle, iluminada por una luz cálida en medio de la tormenta. No supo por qué, pero algo dentro de él le pidió que entrara. Con el corazón latiendo con fuerza, estacionó el auto y bajó. Sus pies pesaban como si llevaran el peso de su tragedia, pero aún así, cruzó la puerta. En el interior, un anciano pastor lo esperaba con una sonrisa serena. «Bienvenido, hijo. Te estábamos esperando». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Esperándome?», pensó, confundido. No recordaba haber hablado con nadie, y mucho menos haber planeado entrar en una iglesia. El anciano pastor, de mirada apacible y voz profunda, se acercó con calma. «Pareces cansado, hijo». Su tono no era inquisitivo, sino lleno de compasión. «Aquí puedes descansar». Samuel tragó saliva. Su primera reacción fue retroceder, pero sus piernas no respondieron. Una extraña paz, ajena a su tormento, lo envolvía. «Yo», balbuceó, sin saber qué decir. El pastor no presionó. Solo señaló una de las bancas de madera y le hizo un gesto para que se sentara. Sin fuerzas para resistirse, Samuel obedeció. Apoyó los codos en sus rodillas y escondió el rostro entre sus manos. «Dios te trajo aquí por una razón», dijo el anciano después de un momento de silencio. A veces, cuando todo parece perdido, es cuando el más cerca está. Samuel dejó escapar una risa amarga. «Si Dios estuviera cerca, mi vida no sería un desastre». El pastor no se inmutó. «¿De verdad crees que Él te abandonó?», preguntó con suavidad. «¿O eres tú quien ha dejado de buscarlo?». Las palabras golpearon a Samuel con más fuerza de lo que esperaba. No tenía respuesta. Su fe, la misma que alguna vez le había dado propósito, ahora le parecía un eco lejano de una vida que ya no existía. El silencio se alargó. Afuera, la lluvia seguía cayendo, repiqueteando contra las ventanas. Finalmente, el pastor se sentó junto a él y habló con calma. «No tienes que tener todas las respuestas esta noche, hijo. Solo tienes que permitirte escuchar». Samuel levantó la vista, por primera vez en mucho tiempo sintiendo una pequeña chispa de algo que casi había olvidado: esperanza. Samuel miró fijamente al pastor, sintiendo que aquellas palabras calaban profundo en su alma. Quería responder, quería discutir, pero estaba agotado. Era como si cada batalla que había peleado lo hubiera dejado vacío, sin fuerzas para seguir. «¿Escuchar qué?», preguntó al fin, con la voz apenas audible. El anciano sonrió con ternura. «El susurro de Dios en medio de tu tormenta». Samuel suspiró. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo el ardor en sus ojos por la falta de sueño. «¿Y si ya no quiero escuchar?», murmuró. «¿Y si todo lo que he vivido es la prueba de que no hay nada más allá del sufrimiento?».
El pastor entrelazó los dedos y fijó su mirada en Samuel, sin juzgarlo. Hijo, hay algo que debes entender. La fe no se trata de no caer, sino de levantarse después de la caída. No eres el único que ha pasado por el fuego, pero eso no significa que tengas que quedarte en las cenizas. Las palabras hicieron que Samuel apartara la mirada. Algo dentro de él quería creerlo, pero otra parte se resistía con fuerza. El anciano guardó silencio un momento antes de continuar. Hace muchos años, yo también creí que todo estaba perdido. Perdí a mi esposa y a mi hijo en un accidente. Durante mucho tiempo, viví con rencor en mi corazón, preguntándome por qué Dios me había quitado lo que más amaba. Pero un día, entendí algo, Él no me había abandonado. Samuel lo miró, sorprendido. ¿Cómo puedes decir eso después de lo que viviste? El pastor sonrió con melancolía. Porque en mi peor momento, cuando creí que no tenía fuerzas para seguir, Él me envió personas que me ayudaron a levantarme. A veces, Dios no quita la tormenta, pero nos da refugio en medio de ella. Samuel sintió un nudo en la garganta. La historia del pastor reflejaba su propio dolor de una forma que jamás habría imaginado. Tal vez, susurró, sin atreverse a terminar la frase. El pastor le puso una mano en el hombro. No tienes que resolverlo todo esta noche, hijo. Solo deja que Dios te muestre el camino. Samuel cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que una pequeña llama de esperanza se encendiera en su corazón. Samuel permaneció en silencio. No sabía qué decir ni cómo sentirse. Las palabras del pastor lo habían tocado, pero su corazón seguía herido, atrapado en un torbellino de dudas y desesperanza. El anciano se levantó con calma y caminó hacia un pequeño altar al fondo de la iglesia. Encendió una vela y miró a Samuel con paciencia. A veces, todo lo que necesitamos es dar un pequeño paso, dijo con suavidad. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas el valor de intentarlo. Samuel tragó saliva. Su mente estaba dividida entre la incredulidad y la necesidad de aferrarse a algo, cualquier cosa que le diera una razón para seguir adelante. No sé cómo hacerlo, confesó al fin, con la voz cargada de angustia. No sé cómo orar, cómo creer otra vez. El pastor asintió con comprensión. No necesitas palabras perfectas. Solo habla con Dios como lo harías con un amigo. Dile lo que sientes, aunque sea enojo o dolor. Él no te rechaza por tu tristeza, hijo. Él te escucha, aun en tu silencio. Samuel bajó la mirada. Nunca había pensado en la oración de esa manera. Siempre creyó que era un acto de fe pura, algo que solo se hacía cuando uno estaba seguro de lo que creía. Pero en ese momento, lo único que tenía era su sufrimiento. El pastor volvió a sentarse junto a él y, tras unos segundos de silencio, comenzó a orar en voz baja. Señor, aquí está tu hijo Samuel. No viene con certezas, sino con un corazón roto. Pero sabemos que tú sanas lo que está quebrado, que das esperanza a quien la ha perdido. Muéstrale, Padre, que no está solo. Samuel sintió que algo se rompía dentro de él. No eran solo las palabras del pastor, sino la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo entendía. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No sabía si podía volver a creer, pero en ese instante, sintió un anhelo profundo de intentarlo. Dios, susurró casi sin darse cuenta. Si estás ahí, muéstrame que todavía hay esperanza para mí. Las palabras salieron torpes, inseguras. Pero en su interior, sintió algo distinto. No fue una respuesta inmediata ni un milagro visible. Solo una pequeña paz, como si por un instante, su carga fuera un poco más ligera. El pastor sonrió con ternura. Ese es el primer paso, hijo. Y Dios siempre responde, aunque a veces lo haga en formas que no esperamos. Samuel asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano.
Tal vez no tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente perdido. Esa noche, Samuel se quedó más tiempo del que planeaba en la iglesia. No habló mucho, pero tampoco se sintió presionado a hacerlo. El pastor lo dejó en silencio, respetando el peso de su dolor. Finalmente, cuando la lluvia amainó, Samuel se puso de pie. «Gracias por escucharme», dijo, sin saber qué más agregar. El anciano pastor asintió con una sonrisa comprensiva. «Las puertas de esta iglesia siempre estarán abiertas para ti, hijo. Y recuerda esto, Dios no necesita que tengas todas las respuestas, solo que le permitas entrar en tu corazón». Samuel asintió levemente y salió de la iglesia. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, por primera vez en días, sintió que podía respirar un poco mejor. Condujo hasta su casa, una vivienda que ahora se sentía vacía, sin el eco de las risas de sus hijos ni la calidez de su esposa. Se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. El dolor seguía ahí. Nada había cambiado realmente, pero había una pequeña diferencia. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió la posibilidad de esperanza. Los días siguientes fueron difíciles. Samuel visitaba la iglesia en las noches, aunque muchas veces no hablaba. Solo se sentaba en silencio, dejando que su alma herida encontrara un respiro. El pastor nunca lo presionaba, simplemente le ofrecía su compañía, de vez en cuando, le compartía pequeñas historias de fe y superación. Pero la vida seguía exigiendo su atención. Una mañana, recibió una llamada del hospital. El estado de su hijo menor se había complicado. Samuel sintió que su corazón se hundía. Condujo a toda prisa hasta el hospital, con las manos temblorosas. Al llegar, los médicos le explicaron que el niño había sufrido una recaída y que la situación era crítica. Se quedó junto a la cama de su hijo, observándolo en silencio. «Perdóname», susurró, tomando su pequeña mano. «No sé qué hacer. No sé cómo ayudarte». Las lágrimas rodaron por su rostro. Se sintió impotente, derrotado. En ese momento, recordó las palabras del pastor: «Dios siempre responde, aunque a veces lo haga en formas que no esperamos». Samuel cerró los ojos con fuerza. «Dios, si realmente estás ahí, si realmente puedes escucharme, ayúdame. No por mí, sino por él». El cuarto permaneció en silencio. No hubo un milagro instantáneo, ni una voz del cielo. Pero Samuel sintió algo en su interior, una certeza suave, como un susurro en su alma que le decía que no estaba solo. Y, por primera vez en mucho tiempo, eligió creerlo. Samuel pasó la noche en vela al lado de su hijo. Su respiración era débil, y los monitores emitían un sonido constante, como un recordatorio de lo frágil que era la vida. El amanecer llegó lento, tiñendo el cuarto de un tenue tono dorado. Samuel no había cerrado los ojos ni un segundo. Sostuvo la pequeña mano de su hijo con fuerza, como si con solo tocarlo pudiera aferrarlo a la vida. En medio del silencio del hospital, un pensamiento cruzó su mente: ¿y si esta es la respuesta de Dios? No quería pensar en eso. No quería imaginar la posibilidad de perder a su hijo. Pero otra parte de él, la parte que había comenzado a abrirse a la fe nuevamente, se aferraba a la esperanza. De repente, la puerta de la habitación se abrió. Era el pastor. «Me enteré de lo que pasó», dijo con suavidad, sentándose junto a Samuel. «¿Cómo está el niño?» Samuel negó con la cabeza. «Los médicos dicen que está en manos de Dios». El anciano asintió. «Entonces, oremos». Samuel bajó la mirada. «Ya lo hice». «Pero, ¿y si Dios no me escucha? ¿Y si mi hijo?» No pudo terminar la frase. El pastor puso una mano en su hombro. «Dios siempre escucha. Pero su respuesta no siempre es la que esperamos». Samuel sintió una punzada en el pecho.
¿Me estás diciendo que tal vez tenga que aceptar que mi hijo no despertará? El pastor lo miró con ternura. Te estoy diciendo que, pase lo que pase, Dios no te dejará solo. Y tampoco dejará solo a tu hijo. Samuel apretó los labios. Quería discutir, quería gritar que no podía aceptar eso, pero estaba cansado de pelear. Cerró los ojos y respiró hondo. Está bien, susurró al fin. Oremos. El pastor tomó su mano y juntos inclinaron la cabeza. Señor, en este momento, ponemos la vida de este niño en tus manos. Sabemos que tú tienes el poder de sanar, de restaurar, de hacer lo imposible. Pero más allá de nuestra voluntad, que se haga la tuya. Samuel sintió su corazón estremecerse. Y si tu plan es diferente al que queremos, continuó el pastor, danos la fortaleza para aceptarlo y la paz para seguir confiando en ti. Samuel apretó los ojos con fuerza. Dios, susurró. Haz tu voluntad. Pero si es posible, sálvalo. El cuarto quedó en silencio. Y entonces, un débil movimiento en la mano de su hijo lo hizo abrir los ojos de golpe. Samuel contuvo la respiración. Miró el monitor, y vio algo que lo dejó sin palabras. El ritmo cardíaco de su hijo se fortalecía. Samuel pasó la noche en el hospital, sin apartarse de la cama de su hijo. Apenas dormía, solo observaba el lento subir y bajar de su pecho, temiendo que en cualquier momento pudiera detenerse. De vez en cuando, miraba hacia el techo, como si esperara una respuesta, un indicio de que su oración había sido escuchada. No podía negar que algo dentro de él se sentía diferente desde que se permitió orar de nuevo, pero la duda seguía ahí, luchando por mantenerse en pie. Por la mañana, el médico entró con expresión seria. Hemos estabilizado a su hijo, pero sigue en estado crítico. Lo mejor que puede hacer es estar aquí para él. Samuel asintió, sintiendo un peso menos en el pecho. No era la respuesta definitiva que esperaba, pero aún había esperanza. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos del hospital para despejarse, se encontró con el pastor. Me enteré de lo que pasó, dijo el anciano con tono sereno. ¿Cómo estás? Samuel se encogió de hombros. No lo sé. No estoy bien, pero tampoco estoy tan perdido como antes. El pastor sonrió. Eso es un avance, hijo. A veces la fe no se trata de sentirnos bien de inmediato, sino de aprender a confiar incluso en la incertidumbre. Samuel suspiró. Anoche oré, pero no sé si Dios me escuchó. El anciano apoyó una mano en su hombro. Dios siempre escucha, Samuel. A veces, su respuesta no llega en el momento ni de la forma que esperamos. Pero su presencia está ahí, incluso en medio del dolor. Samuel guardó silencio. Quería creerlo. Quería aferrarse a esa idea con todas sus fuerzas. El pastor sacó un pequeño libro de su bolsillo y se lo entregó. Lee esto cuando puedas. Es el Salmo 46. Samuel tomó el libro con manos temblorosas. No recordaba la última vez que había abierto una Biblia, pero algo dentro de él le dijo que lo hiciera. Esa noche, de regreso en la habitación de su hijo, abrió el libro y leyó en voz baja. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Las palabras calaron hondo en su corazón. No lo entendía del todo, pero en ese momento sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Se permitió cerrar los ojos, por primera vez en años, durmió con la sensación de que no estaba completamente solo. Samuel despertó con una extraña sensación de tranquilidad. No recordaba la última vez que había dormido sin sobresaltos, sin que la ansiedad lo despertara en mitad de la noche. Se incorporó y miró a su hijo, que seguía inconsciente, pero su respiración era estable. Respiró hondo.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, repitió en su mente las palabras del salmo que había leído la noche anterior. No podía explicarlo, pero aquellas palabras habían comenzado a sembrar algo en su interior. Un médico entró en la habitación, revisó las máquinas y los signos vitales del niño, luego miró a Samuel con una leve sonrisa. Hay una ligera mejoría, e informó. No podemos decir que está fuera de peligro, pero su cuerpo está respondiendo bien. Samuel sintió que su corazón latía con fuerza. Era solo un pequeño avance, pero después de tantos días de angustia, cualquier señal de esperanza significaba todo para él. Cuando el médico se fue, Samuel se acercó a la cama de su hijo y tomó su mano con cuidado. «Aguanta, campeón», susurró. «Papá está aquí». Unas horas después, recibió otra llamada. Esta vez, del banco. «Señor, necesitamos hablar con usted sobre su deuda». Samuel cerró los ojos con frustración. Su negocio se había desplomado y con él, su estabilidad económica. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarlo, pero en ese momento, su prioridad era su hijo. Colgó la llamada sin responder. Luego, con un suspiro pesado, sacó de su bolsillo el pequeño libro que el pastor le había dado. Volvió a leer el Salmo 46. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Se quedó mirando la página abierta, sintiendo que aquellas palabras eran un desafío para él. Dios, si realmente estás aquí, si realmente estás conmigo, ayúdame a no tener miedo. Su voz tembló, pero en su interior sintió una certeza que lo sorprendió. Tal vez su vida seguía siendo un desastre, pero ahora no se sentía completamente solo. No sabía cómo, pero por primera vez en mucho tiempo, creyó que todo podía cambiar. Los días pasaron lentamente en el hospital. Samuel seguía al lado de su hijo, observando cada pequeño signo de mejoría. No había milagros instantáneos, pero el simple hecho de que su hijo siguiera luchando le daba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, el pastor volvió a visitarlo, llevando consigo una pequeña bolsa de comida. «No puedes cuidar de tu hijo si tú mismo te descuidas», dijo con una sonrisa, tendiéndole un sándwich envuelto. Samuel lo aceptó con gratitud. «Gracias, pastor». El anciano tomó asiento a su lado y lo observó en silencio por un momento. «He visto un cambio en ti, Samuel». Samuel bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. «No sé si ha cambiado algo realmente», susurró. «Sigo con miedo, sigo sin respuestas». El pastor sonrió con ternura. «El miedo no significa que no tengas fe. A veces, la fe es seguir caminando, aun cuando el miedo está presente». Samuel asintió lentamente. «He estado leyendo el Salmo 46», confesó. «No sé por qué, pero me da paz». «Porque es la verdad», respondió el anciano. «Dios es nuestro refugio, aun cuando todo lo demás parece desmoronarse». Samuel suspiró y se pasó la mano por el rostro. «Aún no sé cómo arreglar mi vida. Mi negocio está arruinado, mis deudas siguen ahí, y mi hijo sigue en coma». El pastor lo miró con serenidad. «Dios no te ha prometido que todo cambiará de la noche a la mañana. Pero sí te ha prometido que no estarás solo en la batalla». En ese momento, el monitor cardíaco de su hijo emitió un sonido distinto. Samuel se levantó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza. Una enfermera entró apresurada y revisó las constantes vitales del niño. Samuel sostuvo la respiración, esperando lo peor. Pero la enfermera sonrió. «Está reaccionando. Su nivel de conciencia está mejorando». Samuel sintió que las lágrimas caían por su rostro. Se acercó y tomó la mano de su hijo con suavidad. «Campeón», susurró. «Aquí estoy». El pastor puso una mano en su hombro y le dijo en voz baja. «Dios está obrando, Samuel. Solo sigue confiando». Samuel apretó la mano de su hijo y cerró los ojos.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la esperanza no era solo un deseo, sino una realidad. El día siguiente trajo consigo un giro inesperado. El niño, aún débil, despertó lentamente. Samuel estaba al lado de su cama, sujetando su mano con firmeza, cuando vio sus ojos abrirse. Papá, la voz de su hijo era apenas un susurro, pero en ese momento sonó como la melodía más hermosa para Samuel. Hijo, dijo, sin poder contener las lágrimas. ¿Estás despierto? El niño miró alrededor, confundido, pero sonrió al ver a su padre. ¿Qué pasó?, preguntó, aún groggy. Samuel sonrió, sin poder dejar de llorar. Te has estado recuperando. Gracias a Dios, estás mejor. El médico llegó poco después para hacer las revisiones necesarias. Tras los exámenes, confirmó que la mejora era significativa. Aunque aún quedaba camino por recorrer, el progreso era evidente. Samuel, por fin, exhaló aliviado. No todo había sido resuelto, pero la vida de su hijo estaba fuera de peligro. Mientras el médico salía, el pastor entró en la habitación. Gracias a Dios, dijo el anciano, sonriendo. He estado orando por él y por ti. Samuel asintió, con una mezcla de gratitud y asombro. No sé qué habría hecho sin tu apoyo. Mi fe estaba casi rota. Pero ahora creo que Dios sí escuchó mis oraciones. El pastor se acercó y puso una mano sobre su hombro. No fue solo tu fe, Samuel. Fue la voluntad de Dios, trabajando en tu vida, incluso cuando no lo podías ver. Y ahora, te está llamando a un nuevo camino. Samuel sintió el peso de esas palabras. Aún tenía que lidiar con sus deudas, con la incertidumbre del futuro y con su propio proceso de sanación, pero algo había cambiado dentro de él. La restauración no era solo física, sino también espiritual. A lo largo de la semana, los avances en la salud de su hijo continuaron. Cada día se sentía más esperanzado. Se dio cuenta de que había cosas que ya no podía controlar, pero algo dentro de él había cambiado. El miedo seguía ahí, pero ya no tenía la última palabra. Se sentó en la pequeña silla junto a la cama de su hijo, mirando la ventana abierta, como si el sol le hablara en silencio. Gracias, Dios, por no dejarme solo. El sol brillaba suavemente a través de la ventana del hospital, iluminando la habitación donde Samuel y su hijo descansaban. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, Samuel ya no se sentía tan perdido. Sabía que la restauración no ocurría de la noche a la mañana, pero también entendía que su fe, aunque frágil, había sido el ancla en medio de la tormenta. Una tarde, después de otra visita del médico que confirmaba la recuperación de su hijo, Samuel salió del hospital con la sensación de que su vida estaba tomando un giro que ni siquiera él podría haber imaginado. Había mucho por hacer, las deudas seguían ahí, su negocio aún estaba en ruinas, y el dolor de la pérdida de su esposa todavía le pesaba en el corazón. Pero ya no estaba solo. La fe que había dejado de lado por tanto tiempo ahora comenzaba a sanar las grietas en su alma. El pastor lo llamó mientras caminaba por el aparcamiento del hospital. ¿Cómo estás, Samuel? Estoy mejor, gracias a Dios, respondió, con una sonrisa tímida. Mi hijo está fuera de peligro. El pastor sonrió de manera cálida. Dios te ha mostrado su misericordia. Y, ahora que has dado este primer paso, Él te llevará por el camino de la restauración, aunque no siempre sea fácil. Samuel asintió. Sé que hay mucho por sanar, no solo en mi vida, sino también en mi corazón. Pero por primera vez en mucho tiempo, me siento como si pudiera empezar de nuevo. El anciano puso una mano en su hombro, con una mirada llena de esperanza. Ese es el primer paso, Samuel. Cada día es una nueva oportunidad. No estás solo. Samuel miró al cielo, recordando las palabras del Salmo que tanto lo habían acompañado en esos días. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Por fin, entendió.
No tenía que tener todas las respuestas ni controlar todo a su alrededor. Solo necesitaba confiar. Al volver a casa, Samuel se sentó en el viejo sillón que una vez compartió con su esposa. Aunque todo parecía diferente, su corazón sabía que el viaje apenas comenzaba. No estaba solo en su dolor ni en sus luchas, y aunque el futuro seguía siendo incierto, tenía la certeza de que la restauración era posible. Se inclinó en oración, con la paz de quien ha encontrado algo más grande que sus propios temores. Gracias, Dios. Gracias por no rendirte conmigo. A partir de ese día, Samuel no solo lucharía por su hijo, sino también por su propia restauración. Y aunque el camino seguiría siendo largo y lleno de desafíos, algo había cambiado en su corazón: la fe en Dios, la fe en su familia y la fe en su propia capacidad de empezar de nuevo.